蒙看见，这是耶和华亲口说的。阿们。接下来我们一起来我们分享今天的话语。今天的信息是预备耶稣的再来。你好 ¿Cómo están hoy? ¿A los valientes que han venido hoy? 你们都是勇士呢，今天来到神的殿中。 Veo mucha gente fuerte, mayor, grande como yo. 我看到一些很强壮、年纪也大的人，就像我一样。 ¿Y dónde están los jóvenes blanditos que veo poco hoy? 那些瘦弱的年轻人跑哪里去了？我都没看到几个。 ¿Que están en otro lado? 他们在哪里？ Están durmiendo. 还在睡觉啊！ Hay que tener paciencia, ellos trabajan mucho. 我们需要对年轻人有耐心。 Gracias a Dios por cada generación. 感谢神，为了每一个世代。 Los que somos viejos estamos acostumbrados al frío, ¿no es cierto? 我们老的人已经习惯冷了， No nos va a tirar abajo cualquier frío. 任何寒冷都不会让我们阻拦我们的脚步。 Y escuchaba esta mañana cuando empezamos aquí a hablar a mi amigo Jiang. 我今天早上听到在境外赞美的王建弟兄讲话的时候， Si no recuerdo mal y no me tradujeron mal, él decía que veía cada vez más latinos aquí adentro. 若是他没有记错的话，或者翻译没有翻错的话，因为很多时候，有更多阿根廷来到我们教会当中。 No se asuste porque esto ya ha pasado aquí en Argentina. 你们不要害怕，因为在阿根廷已经发生过这样的事情了。 Cuando él estaba hablando esto esta mañana, Dios me recordó algo que escuché de muchos años atrás. 当王建弟兄在讲更多阿根廷来到我们教会的时候，神让我想起了之前发生的一些事情。 Argentina era un país muy católico, muy católico. 阿根廷是一个非常天主教的国家。 Había muy poca gente del evangelio aquí. 当时信福音的人是很少的。 Y Dios empezó a hacer algo en este país a partir de los años 50. 于是，在50年代，神开始在阿根廷这个国家动工。 Pero una de las cosas interesantes que Dios hizo, 有一件有趣的事情是， que empezó a haber mucha inmigración, mucha gente de otros países empezaron a venir a vivir a Argentina. 开始会有许多的周边国家的人开始移民到阿根廷这个地方来， Por muchas razones. 会为着许多的原因。 Algunos venían a buscar un futuro mejor, un mejor trabajo. 有些人来这里是为了一个更好的未来、更好的工作。 Otros venían porque eran perseguidos en sus países. 有一些其他人来是因为在他的国家被逼迫。 Y otros huían de la guerra. 有些人是逃离战争过来的。 Sea por la razón que sea, empezaron a venir a este país de muchos países. 每个人都有他的原因，但是他们都开始来到这个国家。 Y hubo un grupo muy grande que vino de Rusia. 然后当时有一个非常大的团体从俄罗斯来， Eran cristianos verdaderos, creyentes en el Señor. 他们是基督徒，真正的信徒，他们相信耶稣。 Pero eran muy perseguidos en su país. 但是因为他们在他们的国家受到很多的逼迫， Entonces tuvieron que dejar su país y vino un grupo muy grande de rusos. Cuando llegaron aquí a Argentina los mandaron al norte. 于是他们离开他们国家，来到了阿根廷。他们在阿根廷的北边， Porque en el norte había muy poca gente y había mucho trabajo por hacer. Entonces los mandaron allí. 因为当时阿根廷的北部有住的人比较少，有许多工作需要他们去帮忙。 Y empezaron a formar como pequeñas ciudades 于是就慢慢的开始在北部形成了小小的城市， en Misiones y en Chaco. 在米修内加国那边。 Y empezaron a trabajar en lo que ellos trabajaban en su país de origen. 然后他们开始做他们本来之前在俄罗斯做的工作， Empezaron a trabajar la madera, 开始做木工， empezaron a trabajar el algodón. 开始做织纺。 Y como ellos eran evangélicos, 所以因为他们是信耶稣、信主的， el lugar donde ellos llegaron había solo iglesias católicas, no había evangélicas. 他们刚来到那个地方的时候，当时当地只有天主教教会。 Entonces ellos empezaron a fundar iglesias y tenían sus cultos allí en Argentina, pero en idioma ruso. 于是他们开始在那个地方建造新的教会，开始聚会，聚会的语言是俄罗斯文。 Por una razón muy simple. 有一个很简单的原因，
Ellos eran todos rusos. 因为他们都是俄罗斯人， Sus canciones estaban en ruso. 他们的诗歌是俄文， Su himnario con himnos eran himnos que cantaban en Rusia. 他们的圣诗也是俄文， Su música era rusa. 他们的音乐也是俄罗斯。 Usaban acordeón y tocaban una música rusa. 他们用一些风琴，然后弹一些俄罗斯的 Se vestían como rusos 他们穿着也像俄罗斯人一样， y tenían sus cultos, todo en ruso. 然后他们的聚会全部都是俄罗斯的。 Pero con el tiempo empezó a pasar algo interesante. 但是随着时间过去了，开始发生一些有趣的事情， Empezaron a tener hijos 他们开始有孩子， y esos hijos eran ruso-argentinos. 然后那些孩子半个俄罗斯人，半个阿根廷人， Y esos hijos empezaron a ir a la escuela de Argentina 他们开始去上阿根廷的学校， y empezaron a hacerse de amigos argentinos y a aprender a hablar en argentino, 他们开始跟学校里的阿根廷人成为朋友，开始讲西文， que es muy parecido al español, pero por ahí. 西文很像西班牙文，但是还是有区别的。 Y de repente tenían cultos en ruso, pero después cuando salían hablaban en castellano, en español, en 他们在 argentino. 他们在聚会当中原本是用俄文，但是聚会结束后走出来的时候，就突然开始讲阿根廷的西文。 Y llegó un momento que Dios sabía 但是到了一个时刻，神是知道的， que Dios tenía pensado hacer algo con Argentina, 神其实已经要为阿根廷做一些事情， porque todo lo que sucede sucede en el tiempo de Dios. 因为所有一切要发生的事情都是按照神的时间来发生。 Y todo lo que hacemos forma parte de un plan que Él tiene. 所有我们现在所做的都在神他伟大的计划当中。 Y cuando llegó el tiempo, 当时候到了， Dios empezó a visitar con su Espíritu Santo Argentina. 神就让他的灵开始来造访阿根廷。 Y estos niños rusos ya habían crecido y ya eran jóvenes. 然后这些小小的俄罗斯人慢慢已经长大成人了， Y ellos empezaron a escuchar que el Espíritu Santo estaba obrando en otros lugares. 然后他们开始听到说啊，神的灵在阿根廷某些地方开始动工。 Y ellos empezaron a hablar con sus padres y empezaron a decir, queremos que esto venga también con nosotros. 然后他们就开始跟他们的父母说，我们也想要这样的事情临到我们身上。 Y ahí llego a la historia que te quiero contar. 然后这就是我要想跟你们讲的一个故事。 Llamaron a un pastor 他们去请了一个牧师， norteamericano 是北美那边的牧师， de Estados Unidos que vivía acá en Argentina, misionero. 是当时他是来阿根廷来做宣教士， Se llamaba Edward Miller. 他叫 Edward Miller， Y 爱德华米勒。 lo invitaron a Edward Miller a ir a Chaco, 然后他们就邀请爱德华米勒去加国那个地方， a una iglesia rusa, 去一个俄罗斯的教会， a tener un fin de semana de cultos allí y ministrar el Espíritu Santo. 让他能够在周末周日的时候在那边能够来讲讲神的话语。 Entonces tuvieron su primera parte del culto cantando canciones en ruso con el estilo ruso. 然后他们聚会的第一部分是唱俄罗斯的诗歌，用俄罗斯的风格。 Y después le dieron a él para compartir. 然后之后就把麦克风交给那个牧师，让他来分享。 Entonces dijo, bueno, antes de predicar, vamos a orar y a pedir que el Espíritu Santo venga. 然后这位牧师就说：“好，我要传讲话语之前，我想要先一起来祷告，愿神的圣灵来降临。 Y cuando él dijo eso, ”当他说了这句话之后， de repente muchos jóvenes empezaron a orar en voz alta, todos a la vez, 然后就有许许多多的年轻人开始又大声的在跟神在祷告， todos juntos. 所有人都一起来。 Pero los rusos no hacían eso. 但是俄罗斯人不是那种性格的人， En la iglesia rusa se oraba uno por vez, 俄罗斯的教会是一个来祷告， porque así siempre se hizo en Rusia. 因为俄罗斯都是这样子的，教会都是这样子的。 Entonces el pastor subió rápido a la plataforma y tomó una campanita que había aquí, 于是那个牧师就立刻走到讲台上，然后拿了一个喇叭， porque esa era la campanita del orden. 啊，拿了一个铃铛。 Cuando había un desorden, subían y hacían... 如果是很混乱、很吵的时候，他就上去拿那个铃铛，当当当当当， Entonces, shh, todo el mundo silencio. 然后所有人都安静了。 Subió el pastor y tocó la campanita. 牧师开始当当当当当当当， Y todos shh, callaron. 然后所有人都开始安静了。 Y le dijo a Pastor Miller, ahora puede orar. 然后这个俄罗斯牧师就跟那个美国的牧师爱德华牧师说：“你现在可以祷告了。 El Pastor Miller miró y dijo, bueno, vamos a orar. ”然后米勒牧师就说：“好，那我们来祷告。 Cerraron sus ojos. ”然后他们又闭上了眼睛。 Dijo, Señor Jesús. 他说：“主耶稣。” Empezaron a orar todos a la vez.
叭叭叭，那个铃铛声又听到耳边响起来那个铃铛声 Subió de nuevo el pastor. Talán, 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 talán. 啊，就是当牧师祷告的时候，地下年轻人又开始大声祷告，然后牧师又上来说：“不要， Orden, orden. 秩序， Esta no es como hacemos los rusos. 你们不可以这样，我们俄罗斯不这样祷告的。” Dijo, ya puede orar otra vez, Pastor 然 Miller. 后这俄罗斯牧师说：“啊，米勒牧师，你现在可以祷告。” Tercera vez. 第三次， Tercera vez. 第三次的时候， El Pastor Miller dijo, Espíritu Santo, haz como tú quieras. 米勒牧师再次祷告说：“亲爱的圣灵啊，做你想要做的事情。” Y el primero que se levantó fue el hijo del pastor. 然后第一个站起来大声祷告的是那个俄罗斯牧师的儿子， Y empezó a orar en voz alta. 他开始大声的祷告， Y todos empezaron a orar. 然后所有的人开始大声的祷告。 Y el pastor volvió a buscar la campana. 然后那个俄罗斯牧师又找他的铃铛， Y tocaba la campana y tocaba la 继 campana. 续敲， Pero todos seguían 但 orando. 是每个人都继续祷告。 Algo cambió. 有些东西变了， Dios cambió. 神变了， Cambió todo. 神改变了一切。 Ese muchacho, ese hijo de pastor, 但是那个牧师的儿子， todavía vive hoy. 他现在还活着， Es el pastor Alex Yushuk. 他叫什么 Alejandro Yushuk. Ishuk， 他的名字叫做 Alejandro Ishuk， Es pastor en Chaco, 他是在乔果那边当牧师 la。iglesia Rayos de Luz. 他是Iglesia Rayo de Luz的主任牧师。 Él fue uno de los primeros al cual el Espíritu Santo vino y llenó en Argentina. 他是圣灵降临的时候头一批被充满的人的。 A él Dios le dio profecías. 神给他预言， Él fue el que pudo ver porque Dios le dejó ver. 他能够看到神让他看的事情， Y empezó a decir, 然后开始说预言。 los estadios van a estar llenos de gente alabando a Dios. 每一个舞台将要被充满，有更多充满人来赞美神。 Los cines y los teatros se van a convertir en iglesias. 电影院、剧院将要成为教会。 1950. 1950年， Y pasó. 然后发生了。 No te sorprendas si Dios lo hace de nuevo. 所以神如果再做的话，你不要惊讶。 Por algo Dios te trajo. 神让你到这个地方是有原因的。 No te trajo solamente para tener un negocio y vivir como un argentino. 神把你带到这个国家，不单单是让你可以开店，不单单是这样 Nosotros pensamos eso. 我们认为是这样子的， Sus planes son mejores. 但是神的计划是更好的。 Amén. 阿门。 Bien, ahora vamos a la palabra. 那我们今天来分享今天的话语。 Leímos allí 我们刚 la 才读的， escritura de Isaías. 我们刚才读了以赛亚书40章3到5节。 Dice, voz que clama en el desierto, prepara un camino a Jehová. 第3节说，有人声喊着说，在旷野预备耶和华的道路。 Dice, endereza, haz recto la calzada, o sea, el camino en la soledad a nuestro Dios. 在沙漠地修平我们神的道。 Todo valle, o sea, todo lugar bajo sea alzado y todo monte o cosa alta sea bajado y lo torcido se enderece y lo áspero se haga suave. 第4节说，一切的山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。 Y el siguiente versículo, el 5, dice, y entonces, después de eso, 第5节说，耶和华的灵必要显现， después de este proceso, 就是第4节、第3节之后， se manifestará 耶和华的灵显 la 现， gloria de Jehová 耶和华的荣耀显现， y toda carne juntamente lo verá. 凡有血气的一同看见。 ¿Por qué? 为什么？ Porque la boca de Jehová lo ha dicho. 因为这是神的话说的。 Por eso te conté esta historia. 所以我想要跟你讲这个故事。 Dios tuvo que cambiar cosas. 神要改变一些事情， Dios tuvo que suavizar lo áspero. 神必须让那些粗糙的东西变为柔软 Dios 的。 tuvo que enderezar y preparar. 神需要修直预备一些人。 Esto es muy interesante porque esto es algo que sucedía en la antigüedad, en los tiempos antiguos. 这是非常有趣的事情，因为这是古代的时候会发生的事情。 En Europa, 在欧洲， cuando viajas por las autopistas de Europa, 当你们在欧洲的高速公路上面行 no 驶， sé si has tenido la oportunidad de viajar a Europa y estar con un coche manejando por el sur de Europa. 我不知道你们是否有机会在欧洲南部那边在高速公路上面，
Pero cuando va por la autopista va a haber unos carteles como indicadores 你们在我们上高速的时候会有一些路标， que te dicen, usted está viajando por la vía Dolomita. 他说你正在 via， 你正在什么什么道路 Dolomica 道路上行驶。 Y dice, esta es la autopista que va de Italia a España. ¿Qué vía Dolomita? ¿Qué 我 es 说 esto? 这高速公路是从西班牙到意大利的，为什么说是那个 ¿cómo es el nombre？ Vía Dolomita. 为什么叫做 Dolomica 道路？ Y si miras tu GPS y miras el mapa, 如果是你看你的手机的 GPS， dice autopista 1 o autopista 20, no dice eso. 上面写说第1号高速公路、第20号高速公路，没有说这个是。 Pero cuando tú vas, ves esos carteles y ves un cartel y un símbolo. 但是你走的时候，你会看到那些路标，然后路标还有一个标记， El cartel dice Vía Dolomita 标记说 Via Dolomita 道路， y el símbolo es un carro de los romanos con caballos y un soldado romano. 然后图标上面是罗马士兵骑着那个马。 ¿Sabe por qué está eso ahí? 你知道为什么会有那个东西在吗？ Porque ese camino lo hicieron los romanos. 因为这条路是罗马人修建的。 Los romanos fundaron un imperio muy grande, 罗马人创建了很大的帝国， pero ellos descubrieron que era necesario que hubiera comunicación entre un lado y otro muy rápido. 他们当时说，他们明白，他们知道每个国家需要修建一些东西来互相的交通。 La cultura de Roma y el ejército de Roma y los planes de Roma tenían que estar de un lado bien rápido porque era muy grande su territorio. 因为当时罗马帝国土地很大，所以罗马帝国士兵一些计划要做的事情都需要来回在许多地方穿梭。 Los emperadores viajaban, no se quedaban en Roma, viajaban a otros lados. 当时罗马帝国的皇帝并不是都住在他的那个殿中，而是四处的游行。 Entonces cuando tú vas a Europa, 所以当你去欧洲的时候， si vas de Roma hacia el sur, vas a ver un cartel que dice, usted va por la vía Apia, 如果 porque 是 va al sur. 如果是你从罗马到南部的话，你会看到说阿比亚道路。 Y si va de Roma a Barcelona, dice, usted va por vía Dolomita. 然后如果从罗马到巴塞罗那的话，你会看到说罗罗米达道路。 Sí, no, hoy se te complicó con Dolomita. Nada que hacer. tengo mala memoria. Listo, no vamos a decir más Dolomita. Ahora, esos caminos no existían. 当时那些道路是没有存在的，不存在的。 Y cuando el emperador o el rey quería ir a una ciudad, tenían que hacer un camino. 当时的罗马皇帝如果想去一个城市的话，必须修建一条路。 No podía llevar al emperador por arriba de las montañas y hacerlo pasar que se mojara en un río. No, tenía que tener un camino digno de un rey. 你不可能让那个罗马帝国的皇帝出去的时候爬山涉水，你必须修建一条道路，因为他是王，他要配得他身份。 Entonces, cuando el rey quería llegar a una ciudad, primero enviaba a unos soldados que se llamaban ingenieros. 所以当皇帝想要去一个地方的时候，他之前先会差派一些工兵去那边。 ¿Y qué hacían estos soldados? 那这些工兵他做什么呢？ Preparaban un camino. 他们预备一条道路。 Cuando encontraban una montaña, 他们遇到一座山的时候， empezaban a cortar la montaña y a cortar las piedras 然后他们开始把山给凿， para hacer el camino derecho. 然后为了能够打通一条路， Tendría que haber tenido un ingeniero de traductor hoy, ¿no? 我们可能需要一个工程师的翻译。 Y guardaban esas piedras 然后他们就把那些石头抓 y 起来， seguían y las ponían en el piso bien parejo para que fuera parejo el camino. 把石头慢慢铺在地上铺平，慢慢的。 Y de repente llegaban a un valle. 然后突然他经历了一个小山谷， El valle era muy profundo 山谷是很深的 y，había agua abajo. 然后有水， Y dice, ¿qué hacemos ahora? 然后他们说我们现在怎么办？ Traiga las piedras. 把石头带来， Vamos a hacer un puente. 我们来修建一座桥。 Y construían un puente. 然后他们就修建一座桥， Entonces ven el camino derecho sobre puente. 然后就有桥上就可以直直的走。 Y de repente las montañas se hacían como curvas. 然后突然有一些崎岖的山路， Dice, no, esto va a ser muy difícil andar así. 然后他们说啊，那皇帝这样走太难了， Así que cavaban la montaña 他们就开始挖， y hacían todo un camino y puente por el costado que sea lo más recto posible. 他们
他们就是开始修建一条路，但是会避免那个山，但是希望他是尽量把这道路弄得直的。Y cuando el camino estaba terminado, 当这个道路快修建完成的时候， el rey empezaba su viaje 然后皇帝才能够出行。 y venía con sus soldados, 皇帝带着他的士兵， venía con su carroza, 带着他的马车， venía con su gloria, 带着他的皇帝的威严荣耀 con，los músicos 带着一些乐队， y llegaba a la ciudad. 到达另一个城市。 Y era todo un acontecimiento que el rey llegara a la ciudad. 这就是所有一切要让皇帝去一个国家、去一个城市要做的事情。 Cada vez que Dios quiere venir, 每一次当神想要来的时候， cada vez que Jesús vino, primero preparó un camino. 每次耶稣要来的时候，之前都有人预备了道路。 Cuando Jesús vino por primera vez, 当耶 dale, 当耶稣第一次来到世上的时候， Él envió una palabra profética y dijo, va a venir alguien con el espíritu de Elías. 先知有预言说，会有一个人有以利亚的心智能力的人，他会来。 Ahora usted sabe que Elías fue un profeta, ¿no? 你们都 ¿Sabe 知道 eso? 以利亚是先知对吧？ ¿Cuántos escucharon hablar de Elías? 有 A 多 ver. 少人听过以利亚这个名字？ Bien, bien. Pero para la época que Jesús vino, Elías estaba muerto. 但是，在耶稣的那个时代，以利亚已经死了。 Va, no estaba muerto. Dios se lo llevó al cielo directamente. 他并没有死，但是是因为神直接把以利亚接走了。 No estaba en este mundo, 以利亚当时不在那个世上， pero su espíritu sí estaba aquí. 但是他的灵是在世上的。 Y ese espíritu, el espíritu que estaba sobre Elías, fue a parar sobre un pequeño muchacho llamado Juan el Bautista. 然后这个以利亚的灵就来到了一个小男孩身上，这个男孩叫做施洗约翰。 Ahora yo quiero que escuche un poquito y ojalá Dios le dé entendimiento esta mañana. 我希望你们认真听，愿神能够赐给你们理解的能力。 Usted sabe que Juan el Bautista tenía un papá y una mamá, ¿no es 你 cierto? 们知道施洗约翰有爸妈对吧？ Zacarías y Elizabeth. 撒加利亚跟伊丽莎白。 Eso. Eso。 Y Zacarías era un sacerdote, 然后撒加利亚他是一个祭司， porque él estaba ministrando a Dios cuando Dios le dijo vas a tener un hijo. 然后他当时在服侍神哦，神的话引导说你会有一个孩子。 Sin embargo, el hijo de Zacarías no fue un sacerdote, 但是撒加利亚的儿子并不是祭司， fue un profeta. 是一个先知。 Los sacerdotes estaban en el templo, pero Juan el Bautista estaba en dónde? En el desierto. 祭司是在殿中，是在神的殿中的，但是施洗约翰在那里是在旷野里。 Los sacerdotes se vestían con vestimentas de sacerdotes de lino para ministrar, como a Moisés había dicho en el templo. Juan se vestía con cueros de animales. 祭司需要有祭司的服饰，像摩西所说的一样，摩西的定律一样，在殿中服侍。但是，施洗约翰是在旷野穿着一些兽皮做的衣服。 Los sacerdotes comían una comida que era la comida que Dios había mandado, se llama kosher. Si no sabe lo que es, vaya al McDonald's de acá del Abasto, hay un McDonald's kosher, que es solo para judíos. ¿Mm? 就是 A ver cómo traducís esto. 祭司他们当时是吃有神预备他们特别的食物，叫做 kosher。然后牧师说，是你们想要尝一尝的话，去阿巴索那家麦当劳可以买得到。 ¿Sabe lo que comía Juan el Bautista? 你知道施洗约翰吃什么吗？ Langostas, 两个它是蝗虫， miel que encontraban los árboles. 蜂蜜。 Y sin embargo, el espíritu de Elías estaba sobre él. 然而以利亚的灵在他身上。 Y cuando comienza su ministerio, ¿qué es lo que dice? 当施洗约翰开始传道的时候，他说什么？ Empieza a citar esta profecía. 他开始指着这段经文， Voz que clama en el desierto, 在旷野里面必有声音说， prepara el camino al rey. 预备神的道路， Empieza a enderezar las cosas. 修正一切事情。 Lo que está muy alto, bájalo. 高的要降下来， Lo que está muy bajo, súbelo. 矮的要升上去， Y lo que está torcido, enderézalo, 扭曲的要修直它， porque el rey viene. 因为王要来了。 Y él salió a predicar esto. 于是施洗约翰的信息就是这样子。 Cada vez que Dios quiere venir, 每次神想要来、想要降临的时候， Él manda primero antes a alguien a preparar el camino en el poder de Elías. 他都会差遣一个人，靠着以利亚的能力，
拥有以利亚的能力来修直一些道路 La。escritura de Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17. 我们可以去看路加福音1章16到17 Ahí 节， está hablando Juan el Bautista. 这里是施洗约翰在说， Hablan de él. 他在讲他 Él todavía no había empezado su ministerio. 当时施洗约翰还没有开始他的服事， El ángel le está diciendo a su papá, que es un sacerdote, un pastor. 那天使对他的父亲祭司说， Le dice, tu hijo, 他说你的孩子， ese que ahora es un bebé, 他现在是个婴孩， el argentino este que tuviste aquí, 他这个混血儿，他这已有的混血儿 argentino, ，Argentino， vos sos un argentino. 他这个阿根廷中国人，施洗约翰。 Dice, él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 他说他要使许多的以色列人回转归于主他们的神。 ¿Y cómo va a hacer esto? 那他要怎么做这件事情？ Irá delante de él, ¿quién es? 行在谁的面前？ Delante de Jesús, antes que Jesús 在 venga. 行在主的面前，耶稣的面前， Con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 17节，他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。 Ahora, eso fue cuando vino Jesús la primera vez. 这是耶稣第一次来的时候。 ¿Cuántos saben que Jesús va a venir una segunda 有 vez? 多少人知道耶稣会再来？ Ajá. Ah, algunos saben, otros todavía están en la Yo sé, duda. Y otros están durmiendo. Cuidado que no venga Jesús y lo deje. 有些人知道，有些人在睡觉，有些人在犹豫。 Hablale de las 10 vírgenes, amigo. 朋友，你跟你的同伴讲10个童女的故事。 Peligroso dormir cuando el Señor está por volver. 当耶稣快来的时候，睡觉是危险的事情。 Cuando Jesús vino la primera vez, vino Juan el Bautista. 当耶稣第一次来的时候，有施洗约翰在他前面。 Cuando Jesús volvió con el Padre, 当耶稣升上去回到父那里的时候， Él dijo, va a venir el Espíritu Santo. 他说会有圣灵来， Y comenzó la iglesia. 然后教会就开始了。 ¿Cómo comenzó la iglesia? 初代教会怎么开始的？ Porque la iglesia tiene que ver con vos y conmigo. 因为教会是跟你我有关系的事情。 Vamos a ver lo que dice Pedro. 我们来讲彼得说什么。 Hechos capítulo 3, 19 al 21. 使徒行传13章19到21节。 Pedro dice, así que, o sea, ahora que comenzó la iglesia, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de avivamiento. 19节说，彼得说，所以你们当悔改归正，使你们是得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主的面前来到。 Todos queremos avivamiento. 我们每个人都想要复兴。 Yo pregunto a cualquier cristiano, ¿quieres avivamiento? Y dice, sí, quiero 我 avivamiento. 问任何一个基督徒，你想要复兴吗？他们说，这是我想要复兴。 ¿Quieres ver gente corriendo a los pies de Cristo? Sí, quiero ver gente corriendo a los 你 pies 想 de 要看 Cristo. 到许多人跑向耶稣的脚前吗？是的，我想要看到这些。 ¿Quieres ver a tu familia, a tus parientes, conocer a Jesús y venir al reino de Dios? Sí, 想要看 quiero. 到你的家人、你的亲戚认识神，来到神的国度中吗？是的，我想要。 ¿Quieres ver a tu país darse vuelta y volverse un país que ame a Dios y que siga a Dios? Claro que sí. 你想要你的国家反转成为一个合神心意、爱神的国家吗？当然，我很希望这样子。 Y yo te preguntaría, ¿y cómo puede ser eso? 那我问你，要怎么这样才能做？ Muy simple. 很简单， Lo tiene que hacer el Espíritu Santo. 神的灵要来做， Porque el Espíritu Santo es el que convence. 因为只有圣灵才能够劝诫那人知道， Él es el que convence de pecado. 只有圣灵才能让你知道你有罪。 Él es el que convence de justicia y de juicio. 他的圣灵他知道谁是正确，谁是义的，谁是有罪的。 Los mismos 3.000 judíos que estaban escuchando la prédica de Pedro. Esta. 当时彼得面前聚集了3000个犹太人在那里。 Esos mismos 40 días atrás estaban gritando, crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. 他们这些人在40天之后开始在十字架上面说钉他十字架，之前钉他十字架，钉他十字架。 Los mismos que decidían que el Hijo de Dios muriera 40 días después, 50 días después, perdón, eran los mismos que decían, quiero seguirle. 那群在十字架之前喊的时候钉耶稣十字架，在50天之后，像50天之后说我要跟随耶稣。 ¿Quién hizo eso? 谁做的？谁能做到？ El Espíritu Santo. 圣灵。
Solo Él. 只有他， No hay otro. 没有其他的， No soy yo. 不是我， No eres tú. 也不是你， Es el Espíritu Santo a través tuyo y a través mío. 是圣灵透过你，透过我。 Cuando Él lo hace, 当他要做的时候， sucede. 就是会发生， Como sucedió aquí en Argentina. 就像阿根廷在那边已经发生过的一样。 ¿Y qué hace falta para que ese Espíritu venga? 那我们需要做什么让圣灵来呢？ Para que venga un avivamiento. 要做什么能让复兴来呢？ Dice, arrepiéntete y conviértete. 那一条说，你们当悔改归正， Prepara el camino. 要预备道路。 ¿Arrepentirte de qué? 我们要从什么悔改？ De lo que no está de acuerdo a lo que Dios dice en tu corazón. 所有在我们心里跟不符合神心意的东西， ¿Convertirte de qué? 我们要怎样的改变？ De ser un religioso a ser un verdadero seguidor de Jesús. 让我们成为一个从一个宗教信仰者，成为一个真正跟随耶稣的门徒。 Cuando Jesús vino a este mundo había muchos religiosos, 当耶稣来到这个世界上时，有许多的宗教人， fariseos por todos lados. 有一堆法利赛人。 El fariseo era un grupo de gente que conocía muy bien la ley de Dios, muy bien. 当时的法利赛人是一群非常了解、认识神律法的人， Sabían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, completamente de memoria. 他们完全可以，每个人都能够把圣经的前5本书背住。 Sabían todos los mandamientos que Moisés escribió 摩西所给的所有的律法典章，他们都记得， y les agregaron algunos más. 然后他们也加了一些东西上去。 Y se enorgullecían de que ellos cumplían todo lo que Dios decía. 他们非常骄傲自豪说：“我完全遵守一切神的律法。 Cuando vino Jesús, ”当耶稣来的时候， dijeron, ¿tú quién eres? 他说：“你是谁啊？ ¿Por qué haces estas cosas? 你为什么做这些事情 Tú no tienes que pedir permiso a nosotros. ？”哦，对，他对耶稣说：“你要获得我们的允许。 Tú tienes que venir a hablar con nosotros. Nosotros somos aquí las autoridades. ”他们对耶稣说：“你要先来跟我们讲，我们是这里的权柄。” Jesús lo miró y le dijo, yo no vine por ustedes. 耶稣说：“我不是为你们来的， Ustedes están sanos. 你们是健康的， Yo vine por los enfermos. 我是为了疾病的人来， Yo vine por los pobres, 我是为了那些贫穷的人来， no por los que están orgullosos. 并不是像你们这些自豪的人。 ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? 你知道耶稣在做什么吗？ Los estaba bajando de su altura, 耶稣把他们从高的地方降下来， del monte donde estaban subidos. 他们登在那座山，把他们从山上降下来。 Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. 他们说我们是亚伯拉罕的后代， Hasta el día de hoy los judíos siguen diciéndolo. 所以直到如今，所有那些犹太人还会说我们是亚伯拉罕的子孙， Nosotros somos hijos de nuestro padre. 我们是我们父的孩子。 Tú no sé de qué padre eres. 我不知道你的父亲是谁， Porque ellos lo que decían que María estaba embarazada de un soldado romano que la había violado. 因为他们当时说玛利亚生耶稣是因为玛利亚跟一个罗马士兵淫乱，所以生了耶稣。 Mira dónde estaban subidos. 你看他们自己的心中的姿态有多高， No pudieron darse cuenta que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. 他们无法发现说在他们面前的是神的儿子。 Estaban tan subidos en lo que ellos pensaban y creían que no pudieron ver que Jesús había 他 venido. 们姿态放得太高，所以甚至他们认不出耶稣是谁。 ¿Y Jesús a dónde fue? 那耶稣去哪里了？ A buscar a lo que estaba demasiado abajo. 耶稣去找那些在底层的人， Dijo, todo valle sea alzado. 就像经文说的一样，所有的山洼都要被提， Dijo, estos montes tienen que bajar. 这些高山需要降下来， Este orgullo que tienes tiene que bajar. 这个骄傲必须被降下来。 Si tú quieres que yo venga, vas a tener que bajar. 如果是你想要我来的话，你必须把你的姿态放下来。 Quiero decirte algo y ojalá tus oídos estén abiertos. 我想要告诉你们一件事情，愿我们的耳朵都是被开启的。 Los últimos 2000 años, 最后的2000年， Dios ha venido obrando en la iglesia. 神在透过神对教会说了许多的话。 Los últimos 2000 años, el Espíritu Santo ha traído revelación y revelación y revelación a la iglesia. 最后的2000年，神的灵向许多教会有启示。 Lo interesante es 最有趣的是， que cada vez que Dios traía algo nuevo, 每次神要带新的东西来的时候， los primeros que se ponían en contra de lo nuevo 第一批出来抵挡这些的人， eran los que participaron de lo último. 就是参与过之前神话语的人了。
Cuando Dios levantó a Martín Lutero, 给 a Martín Lutero, 当神兴起马丁路德的时候， sí, ese, 马丁路德就是他， Martín Luther, 没有放错，就是他， el que fundó los luteranos. 就是创建了路德教派的人。 Él descubrió algo nuevo que Dios le reveló 他发现了神给他的一个新的事情， y le dijo a la iglesia católica, no es por obras, es por fe. 他就跟那些天主教说，不是行为，是信心。 Soy salvo por creer, no por hacer. 我因信得救，而不是做什么得救。 Soy salvo porque creo que Jesús murió por mis pecados. 我得救是因为耶稣，我相信耶稣为我的罪而死。 No soy salvo por poner dinero o andar de rodillas 500 metros o subir una escalera o darme con un látigo. 我得救并不是因为我有交钱，我有匍匐在地，我有被人教训的。 Soy salvo por fe. 我得救唯一只是因为有信心。 Pero él seguía bautizando a los niños con gotitas en la cabeza. 但是他继续为那些小的婴儿受洗， Entonces Dios trajo otra revelación. 然后神又再次给他启示， Los bautistas. 有受洗吗？浸信会， Los bautistas dijeron, no hay que bautizar a los niños. 那些浸信会又说不应该给小孩子受洗。 Jesús no fue bautizado de niño. 耶稣并不是小时候受洗的， Jesús fue entregado en el templo. 耶稣小时候是被交到教会里面， Fue bautizado de grande, 然后受洗是在他大的时候受 cuando 洗。 él era consciente de lo que hacía. 他当时有意识明白自己， Se bautizó con su primo, con Juan el Bautista. 他是在施洗约翰的手 Está 下受 escrito en 洗， la Biblia 在 eso. 圣经里面这样记载的。 Dijo, no hay que bautizar a los niños. 不要给小孩子受洗。 ¿Sabe lo que dijeron los luteranos? 那些路德教派人他们说什么吗？ Eso es del diablo. 那个是魔鬼， Cuidado. 小心一点。 No están haciendo las cosas como nosotros las hacemos. 他做的事情不像我们做的一样，所以要注意。 Entonces Dios empezó a usar a los bautistas. 然后神开始使用那些浸信会的人， Y los bautistas hicieron unos templos muy grandes y unos púlpitos y unas plataformas como esto que tenemos aquí. Va, mejor todavía, muy. 然后浸信会的人开始建造一些很好很大的殿， Y solo podías escuchar la palabra de Dios cuando entrabas al templo. 他们说只有到神的殿中才能听到神的话语。 Y solo las personas que estudiaban en el seminario bautista y recibían su título del seminario bautista estaban autorizados para abrir la Biblia y predicar. 浸信会的人认为，他们只有在浸信会的神学院当中学习，然后学习毕业之后才能够去神讲神的话语。 Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? 然后圣灵又做了什么呢？ Buscó a un muchacho llamado John Wesley, 他去找了一个年轻人叫做约翰韦斯利， y le llenó del Espíritu Santo. 然后就给他圣灵充满给他， Y le dijo, súbete a un caballo, 然后就跟他说：“你上马， ve al mercadillo, al mercado donde cierran la calle, que están todos vendiendo fruta y verdura, 你去那个市场里面， y empieza a predicar allí. 在那里讲神的话语。” Y empezó a predicar allí. 然后他就开始在那边讲神的话语， Y la gente empezó a 然 arrepentirse 后当时有许多人开始悔改， y empezó a convertirse 开始改变， porque el Espíritu de Dios 因 estaba 为 allí. 神的灵在那里。 ¿Y qué hicieron los bautistas? 那些浸信会人做什么？ Eso es del diablo. 那个是魔鬼的事情， No está autorizado. 你们没有被允许， ¿Se da cuenta? 你们能够明白， Eso es el método de Wesley. 那个是威磊的方式， El método que él usa para tener seguidores. 那个是威磊这个方式，他用这种方式来获得更多的信徒。 Por eso le empezaron a decir metodistas. 然后没得意思， Metodistas, hay una iglesia. Este tipo tiene que estudiar historia de la iglesia, ¿eh? 然后他们就说他们那个威廉教会那些人是形式主义的，卫斯理教会的人。 Y entonces, ahora lo que había que hacer era predicar en los mercados y ayudar a la gente y hacer ayuda social. No solo predicarle la palabra, sino darles de comer, darles ropa, ayudarlos. 所以现在不单单是可以在市场里面那个传讲神的话语，要帮助他们，给他们吃，给他们 Y 喝。 con el tiempo, 然后随着时间过去， solo quedaba eso, ayudar, ayuda social, ayuda 只剩下 social. 了帮助周济他们。 La iglesia, vamos a hacer unos cursos para que seas un mejor cristiano y para que seas un buen padre de familia y una buena esposa y un buen esposo. Te vamos a enseñar con psicólogos, con toda esta gente. 教会开始有些课程说啊，怎样成为一个好的父亲、好的爸爸，他就请心理医生来帮忙做这些课程。 Entonces Dios pegó un salto, 然后于是神又跳了一下， decidió volver a visitar la iglesia 他决定开始再次来造访他的教会。 y dijo, vamos a llenar a la gente con el Espíritu Santo
y que el Espíritu Santo los guíe, no lo que ellos piensan, sino lo que Dios piensa. 他们就说我们，哎，没 perdí， 我们要开始祈求圣灵，愿圣灵充满每个人，愿圣灵成为他们每个人的指引， No un método, 不是一种方式， no un sistema, 不是一个系统， no un programa, 不是程序化， no un horario. 不是时间。 Que el Espíritu haga como quiera. 愿圣灵随着他的时间来引导每个人， No una agencia misionera que te considera si estás calificado o no y te envía o no te envía y te envía el dinero o no te doy dinero, entonces no vas. 并不是一个宣教协会说啊，你配不配得给我，然后决定说给不给你钱去宣教。 Y empezó lo que se llamó el movimiento pentecostal. 然后就开始了一个五旬节活动。 El 1 de enero del año 1901, el primer día del siglo XX, 1991年1月1号开始， en una casa en lo alto, 在一个小家庭里， en Estados Unidos, 在美国， un pastor y un grupo de jóvenes 一个牧师跟一群年轻人， estaban leyendo la Biblia y buscando a Dios 他们在读圣经，寻求神， porque se sentían vacíos, 因为他们觉得内心空虚， se sentían muy abajo. 他们觉得他们在很低， La iglesia había bajado mucho. 他们觉得教会已经变得很 Dijeron, 低。 necesitamos ser llenos, Señor. 他们说主啊，我们需要被你再次充满。 Y de repente 然后突然 vino un viento como del cielo 从天上吹了一阵风下来， y llenó a una muchacha 然后充满在一个年轻人身上， y empezó a hablar en otras lenguas. 他开始讲方言， Y empezó a hablar en otros idiomas, 他开始讲其他国的语言， idiomas que no conocía. 他本身不认识的语言 Y，empezó a profetizar. 然后开始说预言， Y de uno pasó a otro, a otro, a 然 otro 后 y a 一 otro. 个一个一个都这样子。 Y después fue a la ciudad de Los Ángeles, 之后他们去了洛杉矶， a un lugar llamado Azusa. 然后去一个叫阿素萨的地方， Y la gente llegaba a la reunión 然后那些人那会众来到教会的时候， y no había un programa 当时是没有任何程序， porque la reunión empezaba a las 10 de la mañana, 因为聚会是10点开始， pero ese lugar estaba abierto todo el tiempo. 但是那个聚会那个教堂随时都开放， Entonces tú llegabas a las 7 de la mañana 所以你7点来到这个教会， y el Espíritu Santo estaba ahí, 圣灵也在那里， llenando a la gente 充满了每个人， y dándole nuevas lenguas 然后给他们说新的方 y 言， dándole profecía. 给他们说预言， Y empezó a llenar a gente de Estados Unidos 开始充满许多的美国人。 y empezó a llenar con idiomas, incluido el chino. 圣灵是他们有说方言的能力， Y cuando le escuchaban hablar en chino, dijeron, Dios se está mandando a China. 甚至他们说中文哦，他们听到这个人说中文的时候，说神要差派他去中国， Porque para eso te dio el idioma. 因为所以圣灵才让你讲中文， Y oraban por estas 然 personas, 后就为这个人来祷告， le daban el dinero para el viaje de ida solamente 然后直接给他钱，让他只有去的机票， y decían, el Señor te va a proveer. 然后说神会预备你的。 No había agencia misionera, 当时并没有一个宣教士的什么， no había salario fijo ni en blanco, 没有薪水，不是白工， pero estaban llenos del Espíritu. 但是他们是被圣灵充满， Se iban de viaje. 他们就去了。 Y cuando llegaban allí, 当他们到了那个地方的时候， abrían su boca 他们就开口， y empezaron a predicar en 就 chino. 开始用中文来宣道， Y la gente se empezó a convertir. 然后就有一些人开始转变。 Así llegó el Evangelio a tu país. 福音就是这样传到中国的。 Cuando el Espíritu Santo viene, Él hace como quiere. 当圣灵来的时候，他可以按照自己的心意做他想做的事情。 Baja lo alto y sube lo bajo. 高的要被降低，低的要被升高。 Dios usa a quien Él quiere. 神按照他的心意随便的使用人。 Así lo hizo con Juan el Bautista. 对，施洗约翰也是这样子， Así lo hizo con Pedro. 彼得也是这样子。 Y fíjate esta palabra de Hechos 3, 19, 21. 那我们来看《使徒行传》3章19到21节， Porque ahí hay dos promesas que Dios da a través de la boca de Pedro. 因为这里神透过彼得的口有2个应许。 La primera, 第一个应许， si tú te arrepientes y te conviertes, Dios va a enviar avivamiento. 若是你悔改归正，神将要带来复兴。 Todos nosotros necesitamos que Dios nos arregle. 我们每个人都需要神来帮助我们来清洁我们一些心里的不好的事情。 Todos necesitamos algo del Espíritu Santo. 我们每个人都需要圣灵。 Algunos de nosotros tenemos mucha cabeza y poco corazón. 我们很多人有些人，我们的脑袋太多，心太少。 Filtramos muchas de las cosas a través de aquí. 我们很多时候透过头脑去过滤一些事情， Pero la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para 但是 justicia. 神的话也是靠着心相信的。 Quiero decirte algo. 我想要告诉你一件事情：
Dios no le interesa que tú lo entiendas, le interesa que le creas. 神不在乎你是否能够理解他，但是神在乎你是否相信他。 ¿Por qué? 为什么？ Porque a veces hace cosas que no entran en la mente humana. 因为神有时候做的事情是超乎我们能所求所想的， Y entonces tienes que bajar de aquí. 所以你这里要降下来。 Y si no puedes bajar, empieza a pedirle a Dios que te ayude a bajar. 如果是你这里降不下来的话，你就来寻求神，让神让你从这里下来， Porque es necesario para que Él venga. 因为他再来的前提的条件就是这个。 Y quizás si no estás del otro lado, 或许你在另一个边， estás tan abajo, 你在底部底层的 te，consideras tan poca cosa, tan pecador, 你觉得你自己是个罪人，你不配， que no tienes fe. 你没有信心， No crees que Dios pueda hacer algo con tu vida. 你不觉得神可以对我的生命做什么？ A esos Dios les dice lo mismo que le dijo al ciego Bartimeo. 对这些人，神说了跟他对瞎子巴提买说的同样的话： Levántate, 起来， ten fe, 要有信心， el maestro te llama. 夫子叫你的， Todo es hecho por su palabra. 所有都是靠他的话成就。 Cuando Pedro estaba en la barca 当彼得在船上的时候 y，había tormenta, 开始有风暴， Jesús vino caminando sobre el 耶稣 agua. 在水上行走。 Pedro dijo, ¿eres Jesús? 彼得说：“耶稣， Soy yo. 是的，是我。 Pero es imposible que camines sobre el agua. 但是你怎么能够在水上行走？ Pero soy yo. 但是是我， Yo soy creador. 我是创造者， Yo puedo hacer cosas que tu mente ni imagina. 我可以做你无法想象的事情。 Dijo, ¿quieres venir? 你想要过来吗？” ¿Y qué le dijo Pedro? 彼得说什么？ Di la palabra y yo voy. 他说：“你说我就过去。 Siempre agarrado de una palabra de Dios. 我们必须紧紧地抓住神的话语。 ¿Y Jesús qué le dijo? 那耶稣说什么？ Ven. 过来。 ¿Y qué hizo Pedro? 然后彼得做了什么？彼 Empezó 得 a 就 caminar sobre 开 el 始在水 agua. 上走。 Iba todo muy bien 他走的挺好的。 mientras estaba creyendo la palabra. 当他相信神的话语的时候，他走的是， Hasta que dejó de estar mirando a Jesús 直到他的眼睛从耶稣身上 y empezó a mirar el viento y las olas. 转到了旁边的风暴上。 Y dijo, no, 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 esto está mal. 他说：“No，不对，不对，不对，这不正常。”他就掉下去了。 Tuvo que ir rápido Jesús ahí y decirle, 然后耶稣就过去把他抓起来。 ¿por qué dejaste de mirarme a mí? 你为什么不再看我了？ ¿Por qué miras todo lo que pasa alrededor y no me miras 你 a 为什么 mí? 一直在看周遭发生的事情，就是不看我？ ¿Escuchó esta mañana? 你们有听过吗？今天早上，你们听到了吗？ ¿Por qué estás mirando todo lo que pasa alrededor y no me miras a mí? 你们为什么每个人都看周遭发生的事情，就是不看我？ Porque si yo te doy la palabra, tú vas a caminar, aunque sea agua. 因为若是有我的话语给你的话，就算有水，你们还是可以在上面行走。 Amén. 阿门。 Bien, seguimos. 我们继续。 El espíritu y el poder de Elías. 以利亚的心智能力， Dice la palabra de Dios que el espíritu de Elías será manifestado en los últimos tiempos para preparar un pueblo bien dispuesto. 在圣经里面记载说，以利亚的灵跟能力是在末后的时候，这样临到那些人身上，为了预备神合用的百 Acá lo 姓。 dice, 这里有写， versículo 20. 在20节， La primera cosa, Dios envía avivamiento. 神会差派复兴。 La segunda cosa, 第二件事情， Dios envía a Jesucristo. 第二件事情就是差派所预定的你们给你们 Antes 的 que 基督。 Jesús venga otra vez, 当耶稣再来之前， antes que suceda la segunda venida, 当耶稣第二次再来之前， Dios va a empezar a preparar a su pueblo. 神会开始预备他的百姓， De hecho, ya empezó. 甚至已经开始了。 Todo esto que está pasando es para que abras tus ojos. 所有这些一切发生的事情，是为了开启你们的眼睛。 Estás durmiendo 你在睡觉， y ya se escucha la voz, viene el esposo 当你听到声音了， y tú sigues durmiendo, 新郎要来了，但你继续睡觉， tranquilo, cómodo. 你很舒服，很安静。 Y la voz dice, viene el esposo. 但是有声音说新郎要来了， Mira las cosas que comienzan a pasar. 你要注意要发生的事情。 Mira lo que pasa a tu alrededor. 你来看你周遭发生了什么， Eso es porque Jesús está viniendo sobre el agua. 因为耶稣正在水上行走要来了， Prepárate. 我们要预备好。 ¿Cuál era el secreto del poder de Elías? 以利亚的灵跟能力的秘诀是什么呢？ Su secreto está revelado en 1 Reyes 17:1. 在列王记上17章1节里面有写的。
Fíjate allí la palabra dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. 这边经文记载说，基利亚祭司的提斯比利以利亚对他说：“我指着所侍奉的永生耶和华以色列的神起誓。” Dijo, no va a haber lluvia ni rocío durante estos años, sino por mi palabra. 这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。 Qué atrevido este Elías, ¿no? 这以利亚这个人，这个挺 No lo conocía nadie porque esta es la primera vez que aparecía. 以利亚当时不认识任何人，这是在圣经里面以利亚第一次出现。 No era sacerdote en el templo. 但是以利亚并不是祭司， No era de la secta de los fariseos. 他们当时也并不是那些法利赛人那边的人， Ni siquiera lo conocía el rey Acab. 他甚至不认识那个当时的亚哈王。 No lo conocía nadie. 哦，亚哈王也不认识啊，没有人认识以利亚这个人。 Pero vino delante del rey y se paró 但是他来到神的王的面前说， con una autoridad. 他带了权柄， ¿Por qué tenía esa autoridad? 他哪来的权柄？以利亚， Porque él vivía en la presencia de Dios. 因为他跟神同在， Y lo que escuchaba allí era lo que decía. 他所听到他就说出来。 Él sabía que lo que estaba diciendo no eran palabras de Elías, eran palabras de Dios. 他知道他说的话并不是以利亚这个人的话，而是他传讲神的话语。 ¿Cómo sabía eso? 他怎么知道的？ Porque él sabía que estaba en la presencia de Dios. 因为他在与神同在，他就知道。 Cuando tú habitas en la presencia de Dios, lo que tú dices es lo que Dios dice. 当你住在神的同在当中，你说的就是神说的， Te guste o no te guste. 你喜欢或者不喜欢， Porque esto no le gustó al rey. 因为这个王他并不喜欢以利亚说这些话 Le。dijo, has hecho mal todos estos años. 以利亚对那个王说：“你这几年做的事情都是错的， Has metido sacerdotes de Baal aquí adentro. 你让那些释放异端神的人带到圣殿当中。 Los sacerdotes de Baal eran sacerdotes de la prosperidad. 当时巴尔的神是繁荣的神，他们当时有拜另外的偶 Le 像。 hacían sacrificios para que él les diera dinero. 那些人若是要侍奉那个巴尔神的话，他必须做出牺牲，那神给他富足。 Ellos adoraban a un Dios porque querían que ese Dios les diera dinero. 他们当时拜偶像，他们拜那个偶像，希望那个假神能给他一些东西。 El que tiene oídos para oír, oiga. 有耳当听的就应当听。 Y él dijo, te has equivocado y has metido en error a todo el pueblo de Dios. 以利亚就对他说：“你做错了，并且你使以色列的民陷入到罪恶当中。 Y Dios va a venir a rescatar a su pueblo porque son suyos. 但是神会来拯救他的百姓，因为这些百姓属于他的。 Uy, qué bueno. 哦，真好， Viene Dios. 神要来了。 ¿Cuándo viene? 什么时候来？ Después de la sequía. 在干旱之后来。 ¿Cómo después de la sequía? 跟我们干旱之后来。 Sí, te vas a morir de hambre y vas a tener sed unos cuantos 是 años. 的，会有干旱，你会渴，你会饿很多年。 ¿Hasta cuándo? 直到什么时候？ Hasta que estés dispuesto a venir a un monte a buscar a Dios. 直到你已经预备好自己，愿意花段时间到山上来寻求神。 Hasta que dentro tuyo tú digas, o que Dios haga algo o acá se termina todo. 直到你心里说，要么神来做些什么，要么这一切都结束了。 3 años después, 3年之后， Elías llamó al pueblo y le dijo, vengan todos al monte Carmelo y vengan los sacerdotes de Baal también. 然后以利亚就招呼那些百姓说：“你们每个人都跟我到这座山上来，那些拜偶像的祭司也来， Y vamos a hacer un altar. 然后我们来建堂。 Y primero los sacerdotes de Baal que invoquen a Baal. 你那些巴的中文是什么？ Baal era un dios de la prosperidad. 哦，巴利，你们巴利的神，你们跟你们巴利的神祷告。 Y si Baal viene con fuego y los bendice, Baal es Dios. 如果巴利的神从天上降火的话，巴利就是神。 Pero yo voy a invocar a Dios. 但是我要寻求耶和华。 Y si Dios viene con fuego, Jehová es Dios. 若是我的神降火下来的话，耶和华他就是神。 Usted ya sabe el final de la historia. 故事的结局你们都知道。 Pero primero hubo una preparación. 但是之前是有预备的。 Es el mensaje que te estoy dando hoy. 这就是我今天想要传达给你们每个人的信息。 Queridos, los que servimos al Señor en la iglesia, 亲爱的弟兄姐妹，我们在教会里面服侍神的人， en el área que sea, 不管在什么地方， no sé en qué área sirves al 我 Señor, 不知道你在什么方面上服侍神，
Puede ser en la cocina, puede ser escuela dominical, puede ser jóvenes, puede ser alabanza, no sé. 可以是敬拜、赞美、厨房里，或者在主日学，或者是年轻人的服饰。 Tu deber y mi deber 你的责任跟我的责任， es vivir en la presencia de Dios. 就是活在神的面前， En la cocina. 在厨房里面， ¿Qué tiene que ver la papa y el pescado con la presencia de Dios? 这土豆跟鱼跟神的同在有什么关系？ Es comida. 这是吃的。 Este Pablo siempre exagera. 这个鲍罗姆总是很夸 Es 张地说。 argentino. 他是阿根廷人，没办法， Argentinos son exagerados. 阿根廷人就是爱夸张。 ¿Qué tiene que ver la comida con la presencia de Dios? 这些食物跟神的同在有什么关系？ Nada que ver, ¿no es cierto? 一点关系都没有，好不好？ Cuando nació la iglesia, 当初代教会诞生的时候， se convirtieron 3.000, 他有3000人悔改， después 8.000, 之后8000人， 5.000 más 3, 5000 8.000. 又加了5000。 Y tenían un problema. 然后他们有个问题， Había que darle de comer a toda esa gente. 他们教会需要给这些人吃的。 Y estaban los apóstoles ahí pelando papa, haciendo carne, pescado para toda esa gente que no tenía donde comer. 然后当时的使徒们，他们必须去削土豆啊，做一些东西给他们吃。 Y llegaron un momento que dijeron, estamos descuidando nuestro ministerio, que es buscar palabra de Dios, porque hay tanto para hacer, para tanta gente para dar de comer, y estamos descuidando lo que Dios nos dio. 然后他们有一天就是说，我们好像忽略了起初神呼召我们的旨意。我们现在因为有太多事情要做给他们吃，但是我们却忽略神起初给我们的心意的旨意。 Y dijeron, vamos a buscar unos jóvenes del grupo de jóvenes para que sirvan la mesa y trabajan en la cocina. 他们就说，那我们来找一些有适合这方面服侍的人，让他们来出来在厨房里面服侍，做膳食的服侍。 ¿Y cuál es el requisito